árbol no se mueve sin voluntad divina. Y hoy estamos aquí. Tenemos un corazón dispuesto para escucharte, no para glorificarte a ti, Padre, porque tú eres el sumo bien, que quieres todo lo mejor para nosotros. Y te damos gracias porque hoy nos has puesto para escuchar este mensaje que venga de ti y no de mí. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio esta plática se llama ¿glorificas a Cristo o a ti mismo? Bueno, nos hemos estado estudiando en el capítulo de Juan, en el 5, donde Jesús empieza sanando a un paralítico. Los fariseos, los líderes religiosos, se molestaban porque Jesús sanó en el día de reposo, que era el sábado. En vez de huir o pedir perdón por desobedecer las reglas humanas. Jesús empezó un monólogo que sigue por el resto del capítulo, donde decía que él era igual a Dios Padre en todos los sentidos. Podemos imaginarnos cómo se enfurecieron los líderes religiosos. Luego llegamos a donde Jesús, de modo figurativo, trae a 3 testigos. ¿Quiénes son estos 3 testigos? Juan el Bautista, los milagros de Jesús y las escrituras, precisamente las profecías del sufrimiento y la muerte de Mesías en el Antiguo Testamento. Hace 3 semanas vimos que Juan el Bautista predicaba en el desierto y todo el mundo salía a escucharlo. ¿Y qué decía? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él les dijo que Jesucristo era el último Cordero que iba a quitar sus pecados para siempre, al creer en él. Una prueba de Cristo era el Mesías, que iba a reconciliarnos con Dios, pero no por obras, sino por fe en su muerte por nosotros. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento la remisión de los pecados se hacía sacrificando un cordero. Por eso es que Dios dice, Jesucristo era el último cordero. A partir de ahí ya no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Hace 2 semanas vimos los milagros de Jesús. Él levantaba muertos, sanaba paralíticos, daba pista a ciegos, audición a sordos, curaba endemoniados, hacía correr a cojos, impresionante, ¿no? Sanaba toda enfermedad. Daba de comer a las multitudes, 20,000 o 25,000. Tú puedes decir, no. La Biblia dice que alimentaba a 4,000 o a 5,000, sí, pero eran solamente contados los hombres, faltaban las mujeres y los niños. Y les dio de comer con unos pocos panes y peces. Tenía inmersa compasión por la gente. A veces sanaba del amanecer hasta el atardecer durante 3 años. Sin embargo, nunca se distrajo de su meta principal, que era predicar el Evangelio. Que fe en su muerte en la cruz por nosotros nos daría vida eterna. El boleto al cielo. Vamos a leer Marcos 1:15, si tienen ahí su Biblia, y vamos a buscar el Marcos 1:15. Aquí, si lo leemos, dice Dios así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué les dice? Arrepiéntense y crean en el Evangelio. No dijo, hagan buenas obras. Dijo, arrepiéntanse y crean.
La semana pasada vimos unas profecías del Antiguo Testamento. Vimos que los fariseos conocían esas profecías porque leían el Antiguo Testamento y se consideraban expertos en su contenido. Sin embargo, ellos no admitían que existía un Mesías que sufría y moría por nuestros pecados, sino solo el tipo de Mesías que les convenía a ellos. Uno que conquistaba a los romanos y arreglaba sus problemas. Ellos ya habían leído Isaías 53 muchas veces. Vamos a leer solo 3 versículos que vimos la semana pasada. Dice, ciertamente, esto está escrito aproximadamente 700 años del nacimiento de Cristo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No, es que pensé que, déjame buscarlo porque lo estaba leyendo de la pantalla, Isaías. Más él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, Dios ya lo estaba escribiendo y sabía que esto iba a pasar. 700 años de Cristo, de su nacimiento, ya nos está diciendo lo que va a pasar, y estos estudiosos lo sabían, pero no lo reconocían. Dice, no podría ser más claro. El Mesías muere por el pecado del mundo, por mis pecados. Los fariseos los habían leído muchas veces, pero no lo entendían porque no querían entender. Juan 5:40, vamos a Juan 5:40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No querían venir. Ellos preferían tratar de ganar el cielo ellos mismos porque eran muy religiosos. No sentían necesidad de un Salvador. ¿Sí? Ahora vamos a leer el pasaje que nos toca esta semana. Vamos a leer Juan 5:39-47. ¿Sí? Juan 5:39-47 dice así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí, de Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros. Delante del Padre hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, todos estos versículos los vamos a estudiar uno por uno. Y bueno, pues en este pasaje, Jesús sigue enfrentando, insultando a los líderes religiosos al mostrarles su pecado. Él le acusa
de 4 cosas. Número 1, no entienden la Biblia. Número 2, no le glorifican al verdadero Mesías. 3, no aman a Dios Padre. Y 4, su héroe, Moisés, les acusará en el día del juicio. La primera acusación de Jesús es: los fariseos no entienden el Antiguo Testamento. ¿Sí? Esto lo vemos en Juan 5:39, donde dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. Estudiad las Escrituras. Por más que estudiaban el Antiguo Testamento, con su ceguera espiritual, no reconocían que el Mesías estaba hablando con ellos en ese momento. Dice en Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, aquí entendemos que es cuando Jesús va y encuentra a sus discípulos y les dice: ven y sígueme. Ellos en ese momento dejaron todo lo que tenían, ¿no? Entonces Felipe, al que había hablado Jesús, halló a Natanael y le dijo: estos hombres no eran tan estudiosos, no eran tan doctos, ¿no? Como los fariseos, pero Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Imagínate, ya estaba escrito desde el principio de la Biblia que íbamos a tener un Salvador, ¿no? Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ellos le creyeron, ¿sí? Entonces, ellos sí le creían. Ellos, los fariseos, estudiaban las Escrituras, pero fanáticamente, pero no las entendían. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí? Los fariseos tenían su sistema de obras y estaban muy contentos con su religión que habían inventado. Entonces, no querían ver que la Biblia enseña otra cosa, que la salvación es gratis al hacer a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Esto lo leemos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos ofendido a Dios en pensamiento, en obra y palabra. Y hay una consecuencia, ¿sí? Separación de Él en la tierra. Estamos separados de Dios. Y luego, para siempre, en el infierno. Pero les tengo una buena noticia. La dádiva. Tenemos la dádiva de Dios. La dádiva es un regalo. Es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al hacerle nuestro Señor y Salvador, Él nos regala vida eterna. Es un regalo. El Antiguo y Nuevo Testamento nos enseña que ir al cielo es por fe y no por obras. Lo leemos en Efesios 2:8 y 9 en la Biblia.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque dice, porque por gracia, o sea, la gracia es un regalo inmerecido, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y lo más importante, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? La Biblia dice que Dios no quiere nuestra religión o buenas obras, porque estamos tratando de justificarnos delante de Él. Solo una persona vivió una vida perfecta para pagar nuestros pecados. Y esa persona se llama Jesucristo. Él es el único persona perfecta. Todos los demás somos imperfectos. Entonces vemos que en esta primera acusación que Dios les hace a los fariseos es que no entienden el Antiguo Testamento, porque ellos solamente lo leen intelectualmente. Bueno, ¿cuál es la acusación número 2? No le glorifican al verdadero Mesías, que es Jesucristo. Esto lo leemos en Juan 5:41 y dice, gloria de los hombres no recibo, ¿sí? Y después dice Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscas la gloria que viene del Dios único. A Jesús no le interesaba la aprobación de los hombres, porque tenía la aprobación del Padre, ¿no? Esto lo vamos a leer en Mateo 22:16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Jesús simplemente hacía lo que Dios Padre lo había mandado a hacer. Y él tenía la aprobación. Los fariseos, por otra parte, vivían por la aprobación de los hombres. Mateo 23, del 5 al 7. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza y que los hombres les llamen rabí, rabí. Nosotros podemos vivir por la aprobación de los hombres, ¿sí? O podemos vivir por la aprobación de Dios. ¿Tú por cuál vives? ¿Quieres la aprobación de los hombres? ¿Los aplausos? ¿La admiración? ¿Los primeros lugares? ¿Que te reconozcan? ¿Que te saluden? ¿O buscas por la aprobación de Dios? Y es muy fácil, muy sencillo. Díganme, este es un dicho, ¿no? Porque nadie puede servir a dos señores. Y lo sabemos, ¿no? Es un dicho muy, muy común entre nosotros. Esto lo dice en Mateo 6:24. Mateo 6:24. Vamos
lo voy a buscar aquí en la Biblia y dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará el otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? No podemos servir. O puedes promover tu propia bondad, que está todo manchado por el pecado. Triste noticia, ¿no? O puedes creer lo que dice Dios en la Biblia y confesarte un pecador que necesita un Salvador. Elige. Puedes promover tu propia bondad para que todos te aplaudan y digan, bravo, eres lo máximo. O puedes creer, humillarte y decirle a Dios, soy un pecador. Necesito un Salvador. Entonces, esta es la segunda acusación. La primera acusación, los fariseos no entienden el Antiguo Testamento. O no querrán, ¿no? 2, no le glorifican al verdadero Mesías, Jesucristo, porque tienen un yo muy grande, como el mío, y muy seguramente como el tuyo. Vamos a la tercera. Los fariseos no amaban a Dios Padre. Vamos a Juan 5:42. Juan 5:42 y dice así: mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. No, mas yo, no. Cuando Jesús decía, yo os conozco, no lo dice como tú y yo lo decimos. Nosotros solo podemos conocer a las personas por lo que dicen o hacen. Pero Jesús sabía todo de ellos. ¿Y sabes por qué? Porque Él lee las mentes, como vemos muchas ocasiones en la Biblia. Difícil, ¿no? Podemos mentirles a las personas, pero a Dios no lo podemos mentir, porque Él conoce nuestras mentes. Y dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Creo que ustedes recuerdan que los fariseos usaban unas cajitas en sus frentes, ¿sí? Se llaman filacterías. Lo vemos en Mateo 23:5, ¿no? Dice, déjenme, voy a mover esto. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos. Esta tradición de amarrarse cajitas con versículos aquí, se la ponen u otros aquí, dentro, se hacía por una mala interpretación del Antiguo Testamento. Esto lo leemos en Deuteronomios 6, 4 al 9, ¿no? Ellos eran muy estudiosos. ¿Y qué dice el libro de Deuteronomios? Dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás
a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo interpretarían el versículo 8? Dice, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Sí? Esto significa que apliques el pasaje en tus acciones, en tus manos y en tus pensamientos, o sea, en la frente. En la Biblia y también en otros contextos, la mano significa tus acciones y la frente tus pensamientos. No significa literalmente que escribas el pasaje y que te lo pongas en una cajita, la cual amarras en tu mano y en tu frente, y por eso es precisamente lo que hacías. Nosotros no tenemos que escribir los pasajes, los tenemos que obedecer, simplemente, ¿no? Dice, bueno, vamos a volver a leer lo que los fariseos tenían escritos en las filacterías, en sus manos y en sus frentes. Eran unas cajitas que se colocaban aquí, ¿no? Deuteronomio 6:5. La bajas, no, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué hermoso versículo, ¿no? Amar a Jehová, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas sus fuerzas. Pues ellos se consideraban amantes de Dios Padre, pero no fue cierto. Ellos se amaban a ellos mismos, nada más. Por lo mismo, es que no podían amar a Dios Padre. Ya lo vimos, no puedes amar a dos personas. O amas a Dios o te amas a ti mismo. Entonces dice en Mateo 16:14. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nos negamos a nosotros mismos para ir en pos de Cristo, porque realmente lo amamos y lo queremos seguir. No lo hacemos perfectamente, ¿sí? Por eso es que hoy estamos aquí. Sí queremos negarnos y queremos seguir a Jesús. Sí queremos. Por eso hoy, esta mañana, tú dejaste de hacer muchas cosas que a lo mejor tienes que hacer, los afanes de este día. Tal vez tienes que hacer la comida, tal vez tienes que... Pero hoy dijiste, sí, Señor, quiero escucharte, porque sí te amo, sí quiero. No soy perfecto, o a lo mejor ni siquiera te conozco, pero quiero conocerte. Y sí te quiero seguir. Por eso, nosotros queremos invitar a Cristo a nuestro corazón. Él nos va a dar un nuevo corazón que realmente lo ama. Los fariseos se amaban a sí mismos, no a Dios. Eran muy religiosos. Es algo que nosotros tenemos. Nos gusta ser muy religiosos, pero realmente era una farsa. No les importaba lo que decía la Biblia.
Y la Biblia dice escudriñarla, conocerla, leerla. Ellos tenían una religión que habían inventado e ignoraban lo que decía Dios en la Biblia. ¿Cuánta gente escuchamos que decían, yo sí creo en Dios, pero pues él y yo nos hablamos de tú y yo yo hago, ¿no? En estos tiempos de que todo es like, del no esfuerzo, de que, entonces, sí, yo creo en Dios, pero yo hago mi propio Dios. Y no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia está muy bien puesto y definido cómo es Dios. No lo hago yo, ni yo lo invento. Ellos ignoraban lo que decía la Biblia, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Por la ceguera espiritual que traían los judíos, no entendían la Biblia, no glorificaban al verdadero Mesías y no amaban a Dios Padre. A pesar de todas las señales, no reconocían a su Mesías. ¿Cuáles eran esas señales? Bueno, los ciegos estaban viendo, los paralíticos caminaban. Todos hemos leído todas esas curaciones que hacía Jesús en la Biblia, todos los conocemos, ¿no? Y ellos lo veían, resucitaba a los muertos, los curaba, los sanaba, y ellos, esas señales no eran suficientes. Jesús vino en el nombre del Padre, pero aún así no lo recibieron. Como consecuencia de rechazar al verdadero Mesías, se han engañado a través de los siglos por falsos mesías. A través de los siglos han habido muchos falsos mesías. Sí, lo hemos escuchado hasta en el periódico. A veces a nosotros hasta nos da risa, ¿no? Dicen que hasta 64 mesías se han autoproclamado, según algunos historiadores judíos. Josefo, un historiador judío del primer siglo, notó que hubo un incremento de falsos mesías en los años 66 al 70 después de Cristo, terminando con la rebelión judía, lo que causó la destrucción de Jerusalén en 70 años después de Cristo. Y hasta la fecha de hoy hay falsos mesías. O sea, se negaron a recibir al Mesías verdadero. Otra vez, porque no querían entender. Estaban contentos con su religión de obras. Si uno, escucha, esto es bien importante, si uno se justifica por obras, por ser muy bueno, piensa que no necesitas un Salvador. Yo no soy bueno porque hago buenas obras. No. ¿Quiénes necesitan al médico? ¿Los sanos o los enfermos? ¿Quiénes necesitan a Jesús? ¿Los pecadores o no los pecadores? ¿Tú en qué lugar estás? ¿Eres un pecador? ¿O no? ¿O no? ¿O estás muy bien con tu vida? Es perfecta, trabajas, eres fiel a tu esposa, no te enojas, tratas muy bien a todas las personas. Aún así, hay pecado. Y eso se llama orgullo. Y el orgullo está dentro de nuestro ADN, de cada uno de nosotros.
Nos encanta ser orgullosos. Muchas veces será consciente o inconsciente, pero hoy Dios te está diciendo a ti, eres un pecador. No importa que hagas buenas obras, no importa. Está tu orgullo. Y bueno, voy a seguir adelante. Juan 5:44. ¿Sí? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibes la gloria de los unos, de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Los vuelvo a repetir. Nos gustan mucho los aplausos del mundo. Nos gusta que nos admiren. Nos gusta que nos alimenten el ego, ¿no? Nos gusta que nos digan que somos muy buenos como padres, como empleados, pero no buscamos la gloria que viene del Dios único. Buscamos la gloria del hombre. Y digo, no está mal, ¿eh? Porque tengas, si es como consecuencia de tu trabajo, de lo bien que lo haces, que eres diligente y que todas las mañanas te paras y vas y lo haces y lo tienes, no está mal. Qué bueno, lo mereces, pero no es por ti. Es porque tú le das gracias a Dios por ese trabajo que te dio, por el lugar donde tú estás, le das gracias a Dios, porque Él merece toda la gloria, no nosotros. Volvemos al tema. ¿Tú buscas la aprobación de Dios o de los hombres? A los judíos no les interesaba ver que era el Dios verdadero. Tú no quieres ser ese, yo estoy muy seguro que tú no quieres ser ese judío. Tú quieres ser, tú sí quieres reconocer a un Dios verdadero. Ellos ya habían inventado un sistema de reglas para obedecer que no tenía nada que ver con la Biblia. Ah, porque nos encantan las reglas, ¿no? Párate temprano a las 8 de la mañana y sientes que estás cumpliendo. No es malo, ¿eh? No es malo, pero no es lo único. Es parte de. Ellos se alababan los unos a los otros por cumplir esas reglas de hombres. Jesús les advirtió muy fuertemente en Mateo 6:2-5. Vamos a leer cómo Dios nos lo advierte. Pues cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Les dice que si uno hace sus obras para recibir alabanzas del hombre, entonces la admiración de los hombres será toda su recompensa que recibirán, ¿no? Yo trabajo para los hombres, pues los hombres, tengo la recompensa de los hombres. Pero si uno hace sus obras para Dios, entonces Dios mismo te recompensará eternamente. ¿En dónde te colocas? Tú dime, ¿quieres la alabanza del hombre o quieres la recompensa de Dios? La recompensa de Dios eternamente. Después de creer en Cristo para la salvación, ¿sí? Yo creo en Cristo como mi Salvador. Dios produce obras en nuestras vidas, pero primero creo en Cristo. Y Cristo va a producir esas buenas obras en nuestras vidas. Porque la salvación es por fe en Cristo, no por obra. ¿Sí? Yo sé que hoy
tú estás escuchando este mensaje y estás aprendiendo que Dios te está diciendo, ven a mí, es por fe, no son por tus obras. Qué gran regalo Dios nos está haciendo. Dios es bueno. Con el Evangelio, Cristo recibe toda la gloria, no nosotros. ¿Qué crédito puedo tomar por mi salvación? Si Dios me salva, yo no hice nada, nada. Así haya tenido los pecados que yo haya tenido, los que me son ocultos y los que yo sé, Dios me perdona. Pero yo le creo a Dios cuando dice, solo cree en Jesús como tu Señor y tu Salvador, que Él fue a la cruz por nosotros. Solamente cree. Yo no hice ninguna buena obra. Cristo hizo todo por mí. Vamos a leer Romanos 5:8, por favor. Y escucha muy bien, fíjate. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Vamos a regresar a Efesios 2:8-9. Y fíjate, nos lo vuelve a decir Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque presumes o te jactas por tus buenas obras. El evangelio verdadero es por gracia y por fe, da toda la gloria a Cristo. Los fariseos, por contraste, hacían obras para impresionar a Dios y a los hombres, muchísimas. Y ellos recibían la gloria, ¿sí? Los unos de los otros, o sea, de los hombres. Todos los sistemas de obras, todas las religiones y filosofías terminan siendo de obras. Sí, tú ganas tu salvación y por lo mismo tú ganas la gloria con Cristo. Tú no haces nada. Toda la gloria es para Cristo. Los fariseos y todos los que tratan de recibir gloria haciendo obras para salvarse, serán culpables ante Dios. Qué duro, ¿no? Todos los que tratan de recibir gloria haciendo obras para salvarse, serán culpables ante Dios. Vamos con la cuarta acusación. Ya vimos la acusación número 1, que los fariseos no entienden el Antiguo Testamento. En la segunda, no le glorifican al verdadero Mesías, que es Jesucristo. Los fariseos no amaban a Dios. Y vamos a ver la cuarta. Moisés, a quien pensaban que seguían, los acusaría en el día del juicio. Ellos eran seguidores de Moisés, ¿no? Entonces dicen en Juan 5:45, no penséis que yo voy a acusaros. Está hablando Jesús, ¿no? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque ellos se hacen llamar seguidores de Moisés, ¿no? Entonces, es difícil captar qué tan ofendidos serían los líderes religiosos por esta declaración de Cristo. Ellos idolatraban a Moisés. Ellos lo afirmaban como su líder y maestro. En Juan, vamos a leer Juan 9:28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Vamos a leer en Mateo 23:2 y dice,
en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, su líder era Moisés para los fariseos. Moisés se refiere a tres cosas aquí. Se refiere al hombre Moisés, ¿sí? Se refiere a los libros que escribió Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia, que llamamos Pentateuco, son escritos por Moisés. Y se refiere muchas veces a todo el Antiguo Testamento. Así aquí, Moisés se refiere a todo el Antiguo Testamento, su Biblia. Sin embargo, los fariseos estudiaban los libros de Moisés y todo el Antiguo Testamento, mucho, ¿eh? Entonces, el pensar que Moisés les acusara delante de Dios fue absurdo para sus mentes. ¿Sí? Dice Juan 5:46. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sí? Creen a Moisés, pero no creen a Jesús. Ellos mismos se contradicen, ¿no? Si están creyendo a Moisés, Moisés escribió de él, que vendría un Salvador. El Antiguo Testamento está llena de profecías de Cristo. La semana pasada vimos unas profecías en el Antiguo Testamento y al principio recuerdan que leíamos Isaías. Isaías 600 años antes ya había profetizado que vendría, que obviamente muestran que Cristo es el Mesías. A esas se refería Jesús. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que muestran que Jesús es el Mesías. Otra vez podemos encontrarlo en el libro de Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí dice que el Mesías nacerá en Belén, pero tú, Belén, Efrata, está escrito en el Antiguo Testamento, ¿eh? El Antiguo Testamento está lleno, desde el primer libro, que es Génesis, desde que Adán y Eva pecan, Dios les promete un Salvador. Desde Génesis está profetizado. Pero de alguna manera, al no querer ver cómo iba a ser el Mesías, no lo vieron. No vemos lo que no queremos ver. Otra vez. Los fariseos se sentían muy bien con su religión de obras. Querían un Mesías que les quitara a los romanos. Sabían que, esto lo saben, ¿no? Que estaban ahí los romanos conquistados. Y que les resolvieran sus problemas. Pero que hiciera lo que ellos querían. Y no les gustó para nada el Mesías que Dios les mandó, porque solamente hablaba de arrepentimiento de nuestros pecados. Y ellos pensaban, pues que no tenían pecados, que eran muy buenos. Y me siento decirte que yo así era. Yo me sentía muy buena, ¿eh? Era como esos fariseos. ¿Qué tal nosotros? Pensamos que somos muy, pero muy buenos como ellos. Pensamos que podemos ganar nuestra salvación. Pensamos que vamos a ir al cielo por nuestras obras. Entonces, seremos como los fariseos. Toda la gloria para nosotros. La Biblia dice que nadie somos suficientes buenos. Fíjate lo que Dios nos dice, ¿eh? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno
se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sí? Entendemos que Dios, nosotros no somos quienes buscamos a Dios. Dios nos está buscando. Y hoy Dios te está buscando a ti. ¿Sí? Dios nos está diciendo que no somos buenos. En nuestro DNA no hay, ¿sí? No hay nada de buenititud. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Romanos 3:23 dice, eres pecadora y estás destituida de la gloria de Dios. ¿Sí? Ese te incluye a ti y a mí. Otra vez, Gloria. Estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria es para Dios, no para nosotros. Nosotros no podemos ganar el cielo, nosotros mismos, no. El pecado nos lo impide. Y además, no puedes comprar tu propio regalo. Un regalo se te da. Otra vez, Efesios 2, 8 y 9. Vamos a leer. Porque por gracia, este regalo inmerecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? De la fe, de que yo necesito un Salvador que se llama Jesús. Y esto no es de vosotros, no, eso yo no lo puedo hacer, pues es un don, un regalo de Dios, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Muy claro está. Yo te pregunto, ¿vas a glorificar a Dios por su gran regalo de mandar a su hijo a morir en la cruz por ti? ¿O vas a glorificarte a ti mismo pensando como los fariseos que eres tan bueno que ganas el cielo? Dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, bienaventurados de los pobres en espíritu significa que yo me reconozco que soy pecadora. Sí. Al admitir que no podemos jactarnos ante Dios, que somos pecadores, podemos glorificar a Dios por el regalo de Jesucristo. Quiero que me acompañen en una, en una oración. Quiero que me acompañen en una oración. Y antes sí quiero que cerremos donde entendamos estos 4 puntos, ¿no? Los que hoy vimos. ¿Cuáles son lo que culpa Jesús a los fariseos? Los fariseos no entienden el Antiguo Testamento. No le glorificaban al verdadero Mesías Jesucristo. Los fariseos no amaban a Dios Padre. Y Moisés, a quien pensaban que seguían, los acusaba en el día del juicio. Estas fueron las acusaciones que hoy vimos, ¿no? Vamos a orar conmigo en su corazón. Cierren sus ojos y bajen sus cabezas y vamos a empezar. Vamos a decir dentro de nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro sentir, Señor, gracias por mandar a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Yo admito que no merezco la gloria,
he pecado contra ti en palabra, pensamiento y hecho. Pero Jesús merece la gloria por vivir una vida perfecta para que pudiera pagar mi cuenta contigo. Señor, en este momento recibo el regalo del pago por mis pecados y además recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Lo pongo en el trono de mi corazón. Gracias que será mi buen pastor por el resto de mi vida y por la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te tengo buenas noticias. ¿Tú oraste conmigo en sinceridad? Necesito que empieces a leer el libro de Juan. Es el cuarto libro que está en el Nuevo Testamento. Unos capítulos diarios para que crezcas en fe y conozcas a Jesús de una manera más y más íntima y habla con la persona que te invitó si tienes cualquier duda o pregunta. Gracias por acompañarme y nos vemos el próximo miércoles que entra a las 11 de la mañana. Dios te cuide, Dios te guarde y Dios te bendiga. Gracias.